En la era de los virales, un segundo basta para pulir un mito o para quebrarlo. Una habitación blanca de rodaje, una risa fuera de campo, un perro que se alza sobre las patas y una cámara que no parpadea. Se decía que el éxito consiste en domesticar la atención. Lo que pocos sabían era que la atención también muerde, deja marca, y a veces huele a pólvora digital. En medio, Vicky, la chica que la televisión hizo reconocible en medio planeta. La voz que aprendió a convertir el escándalo en guión, y el guión en tendencia. Durante años, su historia fue un espejo brillante, reality, triunfos, caídas y resurrecciones medidas en titulares. Pero una pregunta, simple y brutal, se instala donde debería haber solo ternura. ¿Dónde termina el amor por las mascotas y empieza el tabú? El clip no dura mucho, lo suficiente, sin embargo, para dividir a la audiencia como un vidrio templado. De un lado, quienes lo llaman afecto. Del otro, quienes ven una frontera que jamás debió cruzarse. Testimonios aseguran que no se trata solo de un gesto, sino del precio de vivir en un coliseo de pantallas donde cada acto es un plebiscito. No hay gritos, solo la respiración de un país que mira, comenta, comparte. En la superficie, un momento trivial. Debajo, una pregunta más vieja que la fama. ¿Qué estamos dispuestos a aceptar de nuestros ídolos cuando el algoritmo exige sacrificios a diario? Y otra, más incómoda aún, cuando hacemos clic, ¿a quién estamos amando? ¿Al ser humano complejo, con contradicciones, o al reflejo que hemos fabricado para que nos entretenga? Esta es la historia de una figura que aprendió a vivir con la luz en la cara y la sombra detrás. Y hoy, una sombra nueva llama a la puerta. ¿Abrimos? Antes de la polémica, hubo una construcción paciente. Una identidad televisiva que aprendió a respirar dentro de los platós, a leer el ritmo de las cámaras y a convertir la franqueza en marca. Vicky Pattison nació mediáticamente en el ruido, los focos crudos del reality, la música alta, la costumbre de exponer en voz alta lo que otros piensan en silencio, y desde allí hizo algo que solo unos pocos consiguen: atravesar el puente que va del personaje a la persona reconocible para públicos muy distintos. Su primer gran espejo fue la cultura del exceso. Noches largas, amistades volátiles, romances que duraban lo que un hashtag, pero incluso en ese caos televisivo había un rasgo que la separaba: humor rápido, mandíbula apretada cuando tocaba defenderse y un sentido de supervivencia que el público podía oler desde el sofá. Con el tiempo, ese instinto se convirtió en estrategia. Dio el salto a formatos más familiares, concursos de gran audiencia, sofás de magazine donde no hace falta gritar para brillar. Y allí, en un terreno menos hostil, se ganó una nueva etiqueta: la chica que ha crecido, que se ha reformulado. El punto de inflexión fue coronarse en un programa de máxima exposición, el arco clásico de la redención en televisión británica. Ese triunfo no solo le cambió la agenda, le cambió el encuadre, dejó de ser el chivo expiatorio perfecto de la prensa amarilla, para convertirse en invitada recurrente, presentadora ocasional, colaboradora de confianza. La industria entendió que había algo más que carisma explosivo. Había disciplina, manejo del directo, empatía con la audiencia. El público, por su parte, descubrió una Vicky que sabía reírse de sí misma sin dejar de tomarse en serio. La reconfiguración vino acompañada de proyectos de bienestar, libros de tono confesional y un podcast semanal donde el personaje aprende a escuchar. No son piezas aisladas, forman una constelación coherente alrededor de una idea que repite sin necesidad de eslóganes. No hay éxito sin vulnerabilidad. Habla de salud emocional, de relaciones adultas, del cuerpo y sus batallas. Elige palabras que no suenan a manual de autoayuda, sino a amiga que te acompaña de camino al trabajo. Ese registro directo y cálido le dio permiso para entrar en salones donde antes apenas asomaba la cabeza. En redes, su voz se sostiene con números grandes y un engagement que rara vez es frío. Sabe cuándo compartir una victoria, cuándo admitir un tropiezo, cuándo decir «hoy no puedo con todo», y sobre todo, cuándo reírse con la audiencia en lugar de reírse de la audiencia. Detrás, hay un ecosistema de colaboraciones y marcas que reconocen el valor comercial de alguien que jamás suena impostado. El acento del norte, que en otros cuerpos habría sido limado por el marketing,
Aquí se mantiene como declaración de... La prensa tuvo su papel en esta metamorfosis. Durante una década alternó titulares feroces con perfiles amables, y en ese vaivén se forjó una presencia con memoria. La Vicky que algunos conocieron por la puerta ruidosa del reality ya no está, o mejor dicho, está incorporada a una narrativa mayor, esa que cuenta cómo se domestica el caos sin matar la chispa que te hizo visible. Para el público hispanohablante, especialmente en España, ese recorrido llega filtrado por piezas virales, entrevistas subtituladas y el eco de programas británicos, que cruzan fronteras culturales con una facilidad sorprendente. No es la celebridad que domina los tabloides latinoamericanos, pero su rostro es familiar para cualquier usuario que consuma entretenimiento global en TikTok, Instagram o YouTube. También hay un elemento aspiracional que explica su tracción, el relato de una mujer que negocia con su pasado mediático, que habla de amor y trabajo con la misma naturalidad, que se casa ante cámaras sin que la ceremonia se convierta en caricatura de sí misma, que celebra los logros de otras mujeres y que, cuando tropieza, no esconde la mano ni el rasguño, esa honestidad programada porque, en televisión todo es programación, incluso la honestidad, ha sido la fibra de su relato público. Por último, está el oficio invisible, que no aparece en los titulares, preparar un segmento como si fuera una coreografía, aprender a entrar y salir de una polémica sin salir chamuscada, saber cuándo callar, cuándo pedir perdón y cuándo defenderse, trazar la línea entre el cariño verdadero y el truco fácil para sumar vistas. Es, en el fondo, el trabajo silencioso de cualquier figura que pretende durar más que un trending topic. Retrato hecho, queda la pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando la maquinaria perfecta del yo público se cruza con un gesto que desata asco, risa y sermones a partes iguales? ¿Qué pasa con esa promesa de autenticidad cuando el público siente que se ha cruzado una frontera íntima? Porque el mito no solo se construye en la calma, se prueba y a veces se quiebra en el ruido. Toda figura pública vive con un péndulo invisible: autenticidad y cálculo. El clip de la mascota no inventa ese péndulo, lo ilumina. Porque el gesto, que para unos es ternura doméstica y para otros una falta de higiene inaceptable, funciona como prueba de estrés para el relato que Vicky había construido con paciencia. Soy cercana, soy real, no tengo miedo de mostrar lo cotidiano. La pregunta es si lo cotidiano puede, de repente, rozar lo insoportable sin que el relato se agriete. Desmontemos la escena como quien revisa un accidente leve, una producción amable, humor blanco, tonos cálidos que invitan a bajar la guardia. La cámara no acusa, observa. La risa, los comentarios en broma, el juego con el perro, y ese segundo que divide a la audiencia en dos bandos. Para unos, el límite está mucho antes. Para otros, la frontera se puede cruzar en nombre del cariño, y entre ambas costas, un océano de clips editados, reacciones, subtítulos en varios idiomas, cuentas que traducen para audiencias hispanohablantes y un coro digital que sentencia con una facilidad aterradora. La grieta más visible es la del branding, donde termina el amor genuino por los animales y empieza la necesidad de fabricar un momento viral que justifique una colaboración. Las marcas buscan autenticidad capturable. Los creadores saben que el algoritmo premia lo que divide. Vicky, que aprendió a sobrevivir en la rueda de hámster de la televisión y las redes, conoce ese idioma. El peligro está en confundir intimidad con espectáculo. Cuando lo privado se vuelve contenido, el público cree haber comprado un billete de inspección moral. Y lo usa. Otra grieta se abre en la promesa de crecimiento. La Vicky reformulada, más serena, más dueña de sus silencios, se ve súbitamente jalada hacia su pasado ruidoso. Algunos espectadores, con memoria larga, se lo recuerdan, siempre al borde de la polémica. Otros la defienden. Justo por eso nos cae bien, porque no es perfecta. En esa tensión late el dilema de toda carrera que nace del reality. La redención funciona mientras no parezca guión. Si el público percibe cálculo, castiga. Si percibe vulnerabilidad, abraza. La línea es finísima. Hay también una grieta cultural que explica parte del ruido en los países de habla hispana. En España, donde el consumo de entretenimiento británico es mayor, el gesto se discute desde la ironía y el asco a partes iguales. En América Latina, el debate gira más hacia la salud,
la crianza de mascotas en casa, la educación afectiva con animales y el ejemplo que dan los famosos. En ambos casos, el juicio no es solo sobre Vicky, es sobre nosotros y lo que estamos dispuestos a normalizar frente a una cámara. Detrás de cámaras. Otra verdad incómoda. Gestionar crisis es ya una habilidad profesional. Reconocer el revuelo sin incendiario, dosificar el humor, mencionar valores. Amo a mis mascotas, pero aprendí. Marcar un límite nuevo. Ese manual existe. La cuestión es si aplicarlo no convierte cada disculpa en un capítulo más de la serie Cómo mantenerse relevante. Vicky, que suele moverse bien entre la ironía y la franqueza, se enfrenta a un reto que no se resuelve con un buen copy: reordenar su contrato emocional con la audiencia. La grieta ética es la que más divide. Hay explotación cuando involucramos a un animal en un momento diseñado para obtener clics. Las corrientes se enfrentan con furia. Unos recuerdan que el perro no consiente performar para millones. Otros responden que el vínculo humano-mascota siempre ha sido parte de la cultura popular, desde anuncios hasta programas familiares. Lo cierto es que la frontera del buen gusto se movió, y la imagen, por inocente que parezca en su origen, se vuelve símbolo. La conversación deja de ser sobre un clip y se convierte en un plebiscito sobre límites. Y, por debajo de todo, late otra historia: Vicky y su relación con el escándalo como combustible narrativo. El documental sobre deepfakes, que la colocó en el centro de un debate global sobre identidad y violencia tecnológica, la boda televisada que la mostró vulnerable y estratégica a la vez, el salto a un concurso de gran audiencia que promete, otra vez, la alquimia de la redención. No es casual que la polémica del perro llegue justo antes de una etapa de máxima exposición. Las audiencias no viven de la meseta, necesitan picos, necesitan hablar de algo, pero la grieta más íntima no está en los titulares, está en el coste mental de ser permanentemente opinable. Detrás de cada broma y cada sermón hay un teléfono que no se calla, mensajes de fans que piden explicaciones, extraños que cruzan la línea, marcas que consultan si todo bien, productores que preguntan si vale la pena tocar el tema en el siguiente programa. Para una mujer que ha hecho de su voz una herramienta de trabajo, gestionar el ruido sin apagar la voz es quizás el desafío más difícil. ¿Se salva el mito? Depende de la siguiente escena, no del algoritmo, ni de los tabloides, ni siquiera de los fans más ruidosos. Depende de cómo ella articule aprendizaje sin sonar oportunista, cuidado sin parecer paternalista, humor sin trivializar. De si logra convertir el tropiezo en conversación y la conversación en puente hacia ese público que la ha acompañado en todas sus versiones. Porque el verdadero quiebre, el ruido baja, pero no desaparece. Se convierte en un zumbido que acompaña todo lo demás. La primera factura llega en correos formales y llamadas cautas. Algunas marcas pausan, otras revisan internamente. Unas pocas redoblan la apuesta porque entienden que la conversación, bien conducida, también construye. En ese tablero Vicky aprende otra vez a medir los silencios. Publicar menos, decir mejor, elegir el ángulo. Higiene y límites, responsabilidad y cariño. Sin paternalismos ni victimismos. La madurez no es un post, es una serie de decisiones minúsculas repetidas a diario. El segundo precio, más sutil, lo paga en la sala de edición y en la mente. Durante semanas, cada idea se mira a contraluz. ¿Esto suma o me acerca a otro incendio? La espontaneidad, ese músculo que la hizo grande, se endurece. Hay que rehabilitarla sin perderla. En el podcast baja medio tono la ironía y sube medio tono la escucha. En televisión, el gesto de asentir reemplaza al de rematar. Son ajustes milimétricos, casi invisibles, que sin embargo cambian la coreografía entera. A corto plazo el efecto sobre la audiencia se parece a la marea. Retroceso leve, oleaje de ida y vuelta, y un nuevo equilibrio. Parte del público se va,
los que estaban por curiosidad o por moralina. Pero los que quedan se organizan mejor. Hay comentarios que ya no buscan el linchamiento fácil. Piden contexto, piden límites claros, piden algo más que excusas. Y Vicky descubre que el engagement más valioso no hace ruido, pero sostiene. En lo profesional, el aprendizaje cristaliza en 3 movimientos. Primero, reencuadre. La polémica deja de ser el centro y pasa a ser ejemplo de una conversación mayor. El borde entre lo íntimo y lo público, las reglas de oro para trabajar con mascotas, la línea fina entre autenticidad y espectáculo. Segundo, protocolos. Límites explícitos en rodajes. Consentimiento informado incluso cuando se trata de animales. Supervisión, higiene, salvaguardas. Tercero, curaduría. No todo lo que ocurre merece cámara, y no toda cámara merece que ocurra algo. El medio plazo suele ser menos dramático y más revelador. Si el siguiente proyecto en directo sale pulcro y entretenido, si un par de entrevistas bien llevadas muestran reflexión sin dramatismo, el relato vuelve a su cauce. No hay magia, hay consistencia. Cada aparición pública suma un ladrillo a la casa nueva, y en algún punto, el clip polémico se convierte en capítulo. No desaparece, pero pierde la ambición de ser título. Queda también el ajuste del contrato emocional. Con su comunidad. Antes. Muestro mi vida para que te acompañe la tuya. Ahora. ¿Y el legado? Depende de la memoria que elija construir a partir de aquí. Vicky ya tenía 2 relatos fuertes. La resiliencia que la sacó del ruido del reality y la vulnerabilidad que la acercó a públicos nuevos. La polémica añade un tercer hilo. Criterio. En la edad de oro del todo vale por un clip, decidir que no todo vale y explicarlo puede ser más revolucionario que cualquier trending topic. Irónicamente, el episodio también la coloca en una posición de liderazgo. Elaborar una guía, aunque sea informal, para creadores y marcas sobre límites con animales, higiene, prevención de riesgos y lenguaje responsable. Si la industria escucha, el efecto dominó puede evitar decenas de minutos virales que terminan mal. Convertir un desliz en estándar ético es una forma discreta, pero poderosa, de dejar huella. ¿Hay un costo que no se ve? Sí. El desgaste de ser permanentemente traducida a titulares. Por eso el legado no puede fundarse solo en la gestión de crisis. Necesita obra. Entrevistas memorables, formatos que la muestren pensando, momentos de entretenimiento que recuerden por qué la seguimos. Si los próximos 12 meses acumulan más trabajo que disculpas, más aciertos que aclaraciones, la historia de esta polémica será el prólogo de un capítulo más sólido, no el epílogo de una carrera. Al final el veredicto no lo dicta un tuit, sino el tiempo. La pregunta no es si cayó en desgracia, sino que aprendió al caer medio paso fuera del compás. Si la respuesta es criterio, cuidado y coherencia, el mito se sostiene, no porque sea perfecto, sino porque es humano y mejora. Y eso, en una industria que fabrica máscaras, vale más que cualquier filtro. Quizá el legado de una figura pública no se escribe en sus momentos perfectos, sino en aquello que hace cuando se equivoca a la vista de todos. Hoy, Vicky no es un trending topic, es un espejo. Nos obliga a preguntarnos cuánto de lo íntimo queremos ver, qué llamamos cariño, dónde están los límites cuando una cámara está encendida. Y quizá lo más honesto que puede hacer no es defenderse, sino trazar una línea nueva y caminarla con calma, sin ruido innecesario, con criterio y cuidado. La conversación, al final, no va de un clip, va de nosotros, de cómo consumimos historias y de qué premiamos con nuestros clics. ¿Queremos celebridades impecables o seres humanos que aprenden? ¿El entretenimiento debe conmovernos, incomodarnos, educarnos o todo a la vez? Si este episodio sirve para discutirlo sin morbo, habrá valido la pena. Si te interesa mirar este tema sin gritos, con cabeza y corazón, quédate cerca. En el próximo episodio podemos abrir 2 caminos. El manual invisible de los límites con mascotas en rodajes
qué es seguro, qué no, y cómo debería contarse, o el otro gran frente de Vicky este año, cómo se baila la redención en un escenario de máxima exposición, cuando cada paso se juzga en directo. Cuéntame en comentarios qué ruta prefieres y por qué. Suscríbete para no perderte la continuación, activa las notificaciones y comparte este capítulo con quien debata estos temas contigo. Aquí no buscamos linchar ni justificar, buscamos entender. ¿Seguimos?